quiero que estas maquetas, estos proyectos, tengamos una suerte de tribunal que los evalúe, y voy a ver de que puedan tener algún tipo de premio, ¿no? Alguna premiación, no sé en qué, pero bueno, eso lo tengo que gestionar. Esto se me ocurrió de último momento, darle un premio para que tengan un incentivo para el diseño. O sea, entonces la idea es que yo le dé toda la cantidad posible de información, los conceptos, cómo se trabaja en seco, y de ahí ustedes puedan idear esta especie de refugio, ¿sí? Que, como le dije, tiene que ser modular, transportable y con las características de tener todas las aislaciones necesarias para que se pueda cubrir del frío, del agua. ¿Mm? Bien, entonces les voy a pasar unas clasecitas. Les doy una clasecita. Bien. Esto en forma introductoria, ¿no? Para que vamos teniendo idea de las cosas que vamos a hacer. Ahí está. Bien, ¿están viendo la imagen? Sí. Sí, chicos. Sí. Bueno, cuando nosotros hablamos de construcción en seco, por eso les preguntaba, tenemos que pensar cuáles son las características que tiene la construcción en seco, algo que nosotros no estamos muy acostumbrados a ver, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero, lo que conceptualmente dice construcción en seco, es que la no presencia del agua en la ejecución, digamos, ¿sí? Esa es lo más importante. Se trabaja con elementos secos, digamos, y, por ejemplo, la tolerancia de los trabajos está dada en milímetros. O sea, cuando ustedes trabajen con algo en seco, cuando ustedes producen algo en seco, una vivienda o algo, el diseño tiene que ser exhaustivo y milimétricamente, ¿no? Por lo cual exige una planimetría mucho más exhaustiva. Hay que saber, por ejemplo, cuando uno hace una planta o algo, uno no pone el hueco de la ventana que quiere, sino va a poner la ventana que realmente, la medida de la ventana, que si es de 1,20, 1,50, 1,60, 1,70, tiene que ponerlo exhaustivamente y dejar una tolerancia mínima, ¿sí? Se trabaja con distintos materiales, que por supuesto todos son en seco: acera, madera, el hormigón premoldeado entra en algunos aspectos, y los plásticos, ¿sí? También va a entrar el hormigón armado, el hormigón húmedo, solo en una parte de la construcción en seco, que es en algunas fundaciones, ¿sí? Las técnicas de unión. Las técnicas de unión más usadas son empalmes, abulonados, pegados, clavados, atornillados. Digamos, todas esas son las técnicas de unión que se van a usar. Por supuesto, todo es en base a máquinas, con taladro, con clavadoras neumáticas, etc. Otra de las características importantes de la construcción en seco, que es una construcción liviana. O sea, que no necesita grandes fundaciones para las cargas gravitacionales, pero sí necesita buenos anclajes. Porque al ser una construcción liviana, a lo que está expuesta esta construcción es a los vientos, es a la tracción del viento, a que, digamos, a que le empuje ese lateral, le pueda sacar el techo o pueda desplazar a esa vivienda o esa unidad, ¿no es verdad? Entonces sí son importantes los buenos anclajes.
¿sí? Y necesita rigidizadores espaciales. ¿Por qué? Porque, eh, digamos, al no tener una estructura rígida, maciza, vamos a tener que distribuir fuerzas horizontales, eso ya lo vamos a ver durante el dictado, con diagonales o rigidizadores, con cruces de San Andrés y esas cosas. Bien. En contraposición, la construcción húmeda, bueno, hay mucha presencia de agua en su ejecución, en todas las situaciones, desde los cimientos, la ejecución de las paredes. La tolerancia a los trabajos en centímetros, fíjense que cuando ustedes tienen una habitación, qué sé yo, en el plano de 4x6, y si sale de 3,95 por 6,02, está bien, porque depende tal vez del ancho, porque han conseguido un ladrillo un poco más ancho, un poco menos ancho, ¿sí? Entonces, la tolerancia esa, ahí es donde se ve que no es igual a la construcción en seco. Ahí nosotros toleramos, igual que los niveles de los pisos, todo toleramos unas diferencias mínimas, ¿no es verdad? Lo mismo que la altura de los entrepisos, esas cosas, ¿sí? También se trabaja con acero, ladrillo, madera, hormigón, premoldeado, plano. Es una construcción pesada con grandes fundaciones, que es muy estable, ante cargas verticales, y ocupa mucha mano de obra y tiempo de ejecución, ¿sí? Esas son las diferencias que vamos a encontrar entre dos tipos de construcción. Otra de las características que es importante en la construcción en seco, la presencia de elementos lineales donde predomina el largo sobre la sección. Ustedes van a ver que todo el entramado que se usa para paredes, para entrepisos, son secciones de vigas o de secciones muy pequeñas, de poca sección, digamos, de secciones pequeñas con alturas importantes. Un minutito, no sé si ha entrado alguien. Sí. Bien. Acá está. ¿Sí? Entonces, esa es otra de las características. Y también se usa mucha placa, mucha placa. ¿Cuáles son los tipos estructurales que vamos a encontrar en construcción en seco? Los tipos estructurales clásicos de esqueletos, o sea, de sistema de vigas y columnas, también se lo ve en madera, digamos, esqueletos donde tenemos columnas y vigas que se flexionan, vigas en voladizo, diagonales, en fin. Esto es uno de los sistemas posibles de la construcción en seco. Esto también puede ser en acero, ¿sí? Y también hay sistemas de paneles portantes, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, el sistema de vigas y columnas en acero. Esto es una construcción que le saqué una foto sobre la avenida Belgrano, que me llamó poderosísimamente la atención. Toda la estructura, todo está en acero, está en acero pesado, digamos, ¿no? Y después están los sistemas estructurales de paneles o de tabiques. Y los tabiques están compuestos por elementos lineales, como ya le dije, montantes, todos estos son montantes, y elementos horizontales que se llaman soleras, ¿sí? Y diagonales que son para rigidizar ante esfuerzos horizontales, ¿no? Entonces acá los montantes, cada uno va a resolver la carga vertical que pueda venir del techo o de entrepiso. Acá voy rápido porque después vamos a ver directamente los tabiques. Bien, acá hay diferentes formas o sea, ante cargas verticales los tabiques los reciben los montantes, y ante carga horizontal el mismo tabique tiene que resolver. ¿Cómo lo resuelve a la transmisión de los esfuerzos horizontales?
a través del cierre de este panel. Esto puede ser de madera machimbrada, puede ser de tableros OSB, etc. O puede ser con diagonales, ¿sí? Con distintas formas de rigidizar con diagonales, ¿sí? Acá, ya lo vamos a ver más adelante, lo más importante que hay es la modulación. ¿Sí? Ustedes cuando quieran me paran, por favor, ¿no? ¿Sí? Y entonces aparece, esto da como resultado este tipo de construcción, ¿sí? Como un esqueleto liviano, ¿sí? Formado por montantes y travesaños, ¿no? Y acá aparecen dinteles y la cubierta. Dentro de la construcción con madera, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? La madera es un material orgánico que tiene una resistencia notable dependiendo si es de una pinácea o una frondosa. Pináceas son las maderas, son los pinos que conocemos. El pino es una madera de crecimiento muy rápido, ¿sí? Entonces es la más usada en las construcciones, en la ejecución de viviendas o edificios de madera, ¿sí? O sea, por su rápido crecimiento. Y las frondosas, por supuesto, son las maderas que son más duras, de mayor calidad, y que no se usan como estructura, digamos, como estructura de un edificio, sino más bien como terminación en un edificio. El uso de maderas de frondosa, estamos hablando de cedros, de robles, de maderas finas, se la usa en pequeñas láminas que son multilaminados de terminación, ¿no? Porque, bueno, no se puede, porque la frondosa, una madera frondosa, por ejemplo, un quebracho, un nogal, necesita muchísimos años para crecer, entonces digamos, hay que usarla, se la usa en forma intensiva, en forma de láminas, no en forma de secciones como para hacer vigas o columnas, ¿no? Para eso se usan los pinos, o sea, las pináceas, ¿sí? ¿Qué característica tiene? Es muy resistente en el sentido perpendicular a las fibras y sin resistencia en el sentido axial a las fibras. O sea, muy resistente la madera en el sentido perpendicular quiere decir que si uno carga sobre una viga, la viga está una viga de madera está en el sentido de la fibra, digamos, el sentido de las fibras hace que esa madera sea resistente, por ejemplo, a la flexión, ¿no? ¿Sí? Y en el sentido axial a la fibra, si uno, digamos, hace un atornillado o un clavado en la sección chica, digamos, la sección que uno corta la madera, ahí no tiene resistencia porque se abren las fibras, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. Es un material que necesita siempre estar ventilado, ¿sí? Hay que protegerlo del agua de ascensión, de lluvia y de la condensación. O sea, necesita estar ventilado y no tiene que tener húmedo, no tiene que tener humedad, y no empotrar en otros elementos constructivos de otra tecnología. O sea, la técnica que se usaba antiguamente de introducir un tirante de madera y embutirlo dentro de la mampostería es una técnica que se ha dejado de usar. ¿Por qué? Porque cuando sacaban estas vigas, por ejemplo, que estaban embutidas en la mampostería, se daban cuenta que la humedad de la mampostería entraba por las fibras, digamos, las fibras que son como pequeños conductos de la madera,
y putrefaccionaba ese elemento, ¿no? O sea, pudría, perdón, la sección que estaba empotrada o estaba embutida dentro de la pared de mampostería. O sea que eso no hay que empotrar, sino sacarlo y ventilarlo. Bueno, otra cosa que tienen que tener en cuenta son características de la construcción con madera. Si uno divide la sección de madera, esta es la longitud de la madera, ¿no? En 5 partes, ¿sí? En 5 tramos. El sector donde se puede fijar, abulonar, atornillar, son las 3 partes intermedias, ¿sí? Y no fijar ni abulonar sobre los quintos externos, ¿sí? Porque ahí se dice que el clavado o el abulonado no da resultado porque abre la fibra, la abre porque no hay mucho material. Entonces, cuando ustedes abulonen o aclaven o vean, tiene que ser dentro del sector interno de la sección de madera. Son como principios básicos. Después, por ejemplo, este es un ejemplo donde vemos cosas como, no sé si logran ver acá, a ver si lo amplío. A ver, esto es una unión de la madera, ¿sí? Esta unión es así. Esto se llama pico de flauta. Esta unión es esa. Entonces, esa unión se hace para unir, digamos, vigas, digamos. Esta es la viga. Y luego se ponen un bulón pasante en este sentido y un bulón pasante en este sentido. ¿Sí? Y eso garantiza que los esfuerzos acá de compresión puedan seguir ocurriendo y los esfuerzos de tracción acá también puedan seguir ocurriendo, ¿no? ¿Sí? Ese es una de las características. La otra característica es tapar la madera lateralmente, ¿sí? Para que no tenga humedad, ¿sí? Me refiero a esta babeta que se le pone al techo, y alejarla de la humedad del suelo o de la caída del agua de lluvia con estos elementos que la separan del suelo, de manera que no quede agua estancada o cuando llueva el salpicado del agua pueda afectar la columna, ¿no? Bueno, esto sí no es un buen detalle. Acá no hay que dejar este tipo de sección que está con todas las fibras en contacto con el agua, ¿sí? Un minutito. Es por eso que ustedes van a ver que cuando se hacen, cuando se hacen envigados, van a ver que le hacen cortes a la madera más o menos así, le hacen un pecho de paloma, una cosa así, ¿sí? ¿Por qué es eso? Digamos ahí, ¿no? ¿Por qué se le hace ese recorte? Es para evitar que el agua, digamos, entre por la fibra de la madera hacia la sección de la madera, la putrefacta, ¿sí? Bien.
Bueno, este es un ejemplo que saqué foto de una casa, donde bueno, se hizo estas columnas con secciones combinadas, digamos, ¿no? Y después tenemos un ejemplo de entrepisos hecho en madera, hecho en acero. Acá lo que se hizo con perfiles C es un entrepiso donde está muy cerca el envigado uno de otro, ¿sí? Y se ha puesto un cierre, digamos, de un tablero estructural, digamos. ¿Sí? Esto es lo mismo. Y fíjense que la viga esta de celosía, llamémosle esta viga, se ha hecho coincidir los montantes con el apoyo de cada una de las vigas. ¿Sí? Bueno, también se pueden hacer techos, digamos, o partes de construcciones en seco también, con lo que ya han conocido, ya han visto ustedes, con perfiles y chapas, ¿sí? Y esto en unión. Y bueno, y acá vemos algunas imágenes. Esto me encantaba a mí, estas son imágenes de la playa de Villa Gesell, donde se construye muchísimo con madera. Fíjense, este sistema constructivo es muy interesante. Y también, ¿y por qué se los traigo? Para que les amplíe digamos, les amplíe el campo de cómo trabajar con madera. Fíjense, o sea, acá el techo es una viga cumbrera donde se apoyan cabios. Eso lo han visto en construcciones, digamos. Estos son los cabios y acá arriba hay una viga cumbrera. Bien. Pero para apoyar, para hacerle el apoyo a esta viga cumbrera, fíjense, han puesto una viga con un pendolón, ¿sí? Donde apoya esa viga. Entonces, la reacción de la viga viene por acá, ¿sí? Y le da una carga puntual a la viga esta simplemente apoyada y por flexión lleva las reacciones a las dos columnas. ¿Sí? Es un sistema sencillo, pero que nosotros no lo vemos en la facultad porque tendemos siempre a lo clásico, hubiésemos hecho una cabreada, una cosa así. Pero fíjense lo sencillo del techo, cómo se ha resuelto. Han hecho, fíjense, techos con tejas de madera, o sea, entablonado de madera. Fíjense. Acá se ve otro de los elementos constructivos en madera que van a aprender, que son estos, que lo tienen que ir incorporando. Esta tabla, por ejemplo, esta tabla, lo mismo que esta tabla, se llama madera de sacrificio. O sea que esta tabla está para que se deteriore, está para proteger la estructura interna. Fíjense acá en esta imagen, está protegiendo el borde perdón, el borde ese que decimos que no le tiene que entrar agua, ¿sí? Esta es la viga, fíjense, está protegiendo eso, y el techo se apoya en este elemento, ¿sí? O sea que esa madera está protegiendo, o sea que si se deteriora, se la saca y se la cambia, pero no se deteriora la estructura. O sea, estamos hablando de esta madera, ¿no? Y hay que Este se poner llama... entre esa madera de ¿Cómo? sacrificio y la estructura. ¿Cómo, perdón? Sí, hay que poner elementos aislantes entre la madera de sacrificio y la estructura principal. No, normalmente es la madera esta que va atornillada hacia a la estructura principal y está previsto cambiarla, digamos, ¿no? Está para cambiarla, digamos, cuando se deteriora, se cambia. Ah, bien, muchas gracias.
Bueno, este es un techo también, un pabellón, digamos que le saqué foto, o sea, un pabellón, un techo a 4 aguas, donde han puesto las vigas diagonales y tiene un cuadrado, digamos, las columnas tienen unas vigas en forma que están describiendo un cuadrado y ahí se apoyan las vigas diagonales y el envigado de cabios, ¿no? Este, ¿Qué podemos aprender de acá, digamos? Fíjense cómo apoyan las vigas principales en la columna, digamos, apoyan de la parte exterior, se ve la madera de sacrificio, ¿sí? Y acá, por ejemplo, esto va atornillado lateralmente, ¿sí? O sea, esto se atornilla en este sentido, atornillado o clavado con los elementos estos, con las máquinas estas clavadoras, ¿no? Y bueno, tenemos esta viga que hace de limatesa, digamos, ¿no? Fíjense ahí. Bueno, estas son construcciones, fíjense ahí, esta es la misma, acá está a media madera, está la viga perimetral, esta y cómo se atornillan estos envigados. Esta es la viga diagonal, esta es este, eh, la viga limatesa, y cómo estos son los pedacitos de viga de envigados para que se pueda terminar el techo en la esquina, ¿no? Como verán, hay algunas imperfecciones que es propia del trabajo de la madera. Está la tabla de sacrificio para que no se mojen las puntas de las vigas, ¿sí? Y la cubierta. O sea, acá hay una cenefa, digamos, esa es la cenefa, la madera de sacrificio. Bueno, cómo se unido, fíjense cómo se une los cuatro, la esquina donde donde confluyen las cuatro limatesas, digamos. Por un lado, digamos, la que realmente se unen perfectamente es esta se une perfectamente con esta. Y estas son a posterior, digamos. O sea que esta y esta es como si fuese un par de vigas que se apoyan en sí mismas y luego se ponen las otras laterales. Bueno, esto era para ver. Bueno, esto otro era un techo de una calecita muy bonito en Villa Gesell, donde, fíjense la escala, importante, y bueno, las columnas eran realmente otro tipo de columnas que tal vez a nosotros, como no tenemos una experiencia en construcción con madera, no se nos ocurre como esta, ¿ves? Que tenemos doble columna y luego se transforma en una sola columna, todo esto está abulonado. El uso de jabalcones, como estos tramos eran de vigas, para no usar madera maciza se usaba una viga celosía. Estos jabalcones, estos puntales, se usan para reducir la luz de la viga, ¿sí? Entonces, trabajan a compresión, eso va a la viga y se reduce la viga, digamos, en vez de tener 5 metros, 6 metros acá, se reduce a 3 paños de 2 metros. Este era el techo de una calecita. Bueno, el jabalcón, fíjense la viga, una viga, siempre están trabajando. Esta es otra cosa interesante de ver. Se utiliza la misma tabla o el mismo tirante que se usa para el envigado como cordón inferior y cordón superior, y el mismo tirante como elemento separador, ¿sí? O sea, hay como un uso intensivo y original de la misma sección, ¿sí? Lo único que es macizo es la columna. Bueno, acá se lo ve, fíjense, ve, y acá se logran ver los atornillados, los atornillados que toman esto.
Y fíjese, cada uno de estos elementos coincide con la viga de la correa vertical. Y se ha puesto acá unas vigas intermedias para reducir la luz de ese hexágono, ¿no? O sea, prácticamente era esto el esquema constructivo. Bueno, eso era como una introducción mínima de la construcción en seco, y que es la más clásica y la más antigua, la construcción con madera. Bueno, vamos a ver ahora tipos de paneles. O sea, la más clásica de las paredes que podemos usar ahora es la pared de entramados livianos, ¿sí? O sea, el entramado pesado también se usa, o sea, el esqueleto de madera pesada también se usa, pero esto es como lo más clásico o lo más usado hasta en el mundo, les diría, para construcción de baja escala, ¿no? Para una escala mayor están usando otros tipos que son también muy, muy interesantes. Bueno, para que entendamos el entramado del liviano, es lo que nosotros definimos como pared multicapa. ¿Qué quiere decir una pared multicapa? Una pared donde cada una de las capas cumple una función específica, ¿sí? Y esa función específica en sí mismo no, no constituye una pared, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros decimos que una de las capas de la estructura, que está puesta acá, ¿sí? Está conformada por soleras, montantes y soleras. O sea, soleras, montantes y soleras. Pero eso es un esqueleto, no es una pared, ¿sí? Si vamos del lado de adentro, digamos, una placa de yeso tampoco constituye una pared, un film de polietileno tampoco constituye una pared, una lana de vidrio con espesor tampoco constituye una pared, una placa de OSB exterior tampoco constituye una pared, y una lámina de contraviento tampoco. Entonces, pero la sumatoria de todo esto configura toda una pared exterior, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los componentes? La estructura, estamos hablando de soleras y montantes, ¿sí? El elemento que está entre los montantes, que llena el espacio entre montantes, es la aislación térmica, y es termoacústica, ya le voy a explicar por qué después. Y del lado interior tiene que llevar una barrera de vapor, que es una lámina de aluminio o de plástico, una placa de terminación, que normalmente es de yeso cartón, y hacia el exterior, la número 3, es una placa de rigidización estructural, que es OSB, de 15 milímetros. Luego viene una barrera de viento y agua, y luego viene el revestimiento o algún otro tipo de terminación, ¿sí? O sea que esto es en esencia la pared de entramado liviano. Hay dos tipos de entramado liviano que conocemos, digamos, que es el sistema platform y el sistema balloon. Esto históricamente viene de la conquista al oeste. Cuando iban al oeste, en Estados Unidos, llevaban solamente estas secciones de madera y tablas. Era lo único que llevaban 2 secciones de madera y tablas, nada más. Entonces se tenían que dar maña o ver la manera que podían usar estos elementos para hacer las casas. Y ahí nace este sistema, el balloon frame, que es el primogénito, digamos, ¿no? Que tiene una solera inferior apoyada sobre el piso, sobre
una plataforma elevada en realidad, ¿sí? Luego viene la plataforma esta de piso, ¿sí? Y era un montante alto de 2 pisos, ellos le llaman stud, ¿sí? Este montante alto, y el entrepiso se adhería a este montante en forma lateral, ¿sí? Que es esta situación, ¿sí? Acá se situaba en forma lateral, digamos, la viga del entrepiso, y se apoyaba la estructura del entrepiso sobre esa viga, en este sentido o en esta forma, ¿sí? Y luego una evolución de este sistema hace el sistema plataforma, donde cada uno de estos elementos va formando por piso, se va armando, ¿sí? O sea, se arma la base, el envigado del piso, el tabique, la solera inferior, la solera superior, ¿sí? Y de nuevo el envigado y solera inferior y solera superior, ¿sí? Que es este esquema, ¿sí? Ese esquema. Entonces, este es el que se usa actualmente, este es el sistema plataforma, ¿sí? Pero viene originalmente de este sistema, del sistema Globo, el sistema Balloon. Y acá empiezan a ver, fíjense, bueno, de la historia de los componentes, ¿no? Los componentes, de nuevo, son soleras horizontales, soleras en forma de la parte superior, y los montantes, ¿sí? Los montantes. Los montantes van a tener elementos de esto que son rigidizadores, es para que esto, cuando reciba una carga, tienen dos funciones, estos rigidizadores, ¿sí? Una de las funciones es que cuando reciba la carga acá, esto no vaya a pandearse, o sea, no vaya a hacer este movimiento, ¿sí? Entonces se lo rigidiza y a la vez sirve como bloqueadores de fuego, ¿sí? Si se concentra el fuego en alguna parte, digamos, no hace que suba o baje, digamos. La verdad que eso, como no tengo la experiencia real de la construcción de madera, no sé qué tan bueno es como bloqueador de fuego. Sí, estructuralmente sabemos que esto es para evitar el pandeo lateral de la sección, ¿sí? Bueno, y la otra cosa que tienen que ver acá, ¿de qué depende la separación de estos montantes, digamos? Ya vemos esta separación, ¿no? Fíjense que todos tienen la misma separación, es una modulación, y esa separación depende de la placa de cierre, ¿sí? Esa placa de cierre, para no desperdiciar, nosotros la tenemos de 1,20 por 2,40, y también van a ver que eh, también se puede poner el emplacado en forma horizontal. Yo no estoy tan de acuerdo, pero lo dicen las normas, ¿sí? Lo dicen las normas que se puede poner en forma horizontal. Bien. O sea que esta modulación, que es de 40 centímetros, de eje a eje, es por esto, es por el uso de las placas, todas las placas, todos los tableros que vienen, tanto OSB, Durlock, todos los tableros vienen en esa medida y en ese módulo. ¿Mm? Bien. Y acá tenemos el muro completo, digamos. Tenemos los montantes. Fíjese el poco espesor, tienen 5 centímetros por 10 en general, o sea, 2 por 4 pulgadas. Tenemos el aislante térmico, que es todo lo amarillo. Tenemos la barrera de vapor
por atrás, que es un fill de aluminio. Normalmente ahora la lana de vidrio lo trae ya, lo trae adherido, o sea que no hay tipo de problema. Una terminación interior que puede ser de madera, de placa de yeso, de placa de OSB o lo que quieran del interior. Una barrera de viento, que es esta lámina gris. La barrera de viento es una barrera hidrófoba. Es una barrera que tiene la capacidad de que no permite que pase el agua desde el exterior, pero puede salir el vapor de agua a través de los poros. O sea, es un elemento muy interesante la barrera contra viento. Y hay unas técnicas para colocarla desde los cimientos y se envuelve toda la casa con esta barrera contra el viento. Y luego tiene, en este caso, tiene una fachada ventilada, tiene unos separadores que están agarrando la barrera contra el viento y una terminación exterior de madera. Bueno, esto sería un detalle. Y bueno, y acá viene lo que les comentaba anteriormente, que es el tema de el anclaje. El tema del anclaje, como estas son construcciones muy livianas, son factibles de ser arrancadas con el viento por la tracción o por la succión del viento, entonces tienen que estar muy bien ancladas a los cimientos. Una forma de anclarla es con tornillos perforantes larguísimos, ¿sí? Y atornillando acá con arandelas, con arandelas. ¿Por qué se pone doble solera? Porque hay una solera, esta de abajo tiene que ser una solera que tiene que estar protegida. Normalmente es una solera de madera con CCE, CCA, o sea, con una protección de cloruros de cobre para que no se putrefacte, ¿sí? Y no la ataquen las alimañas, no ataquen las termitas, esas cosas, porque el cloruro de cobre tiene un componente de arsénico, digamos, ¿no? O sea que es un poco peligrosa esta madera, pero se lo usa para, digamos, como para dibujar la casa sobre el terreno. Y luego va la solera inferior del panel ya, ¿sí? Bueno, acá se ve, digamos, en naranja, no sé si logran verlo, está la barrera de vapor, la lana de vidrio, en verde la barrera contra viento y la separación y la construcción exterior. También podemos encontrar, o sea, y en la unión entre la solera inferior y el sobrecimiento de hormigón, tiene que ir una capa aislante de membranas, ¿sí? O sea, una membrana acá, aislante, o una membrana de neopreno para evitar el paso de la humedad y para sellar posible filtración que pudiera haber entre esos elementos, ¿sí? Este es el caso de... Sí, es un goterón, sí. Es un goterón para hacer la terminación de ¿cómo se llama? Del cerramiento exterior, ¿no? Los cerramientos exteriores pueden ser millones de variedades, ¿sí? Bueno, y después el caso de columnas, paneles, esa cosa, también se puede agarrar así, ¿ves? De forma lateral con planchuelas, ¿sí? Con una planchuela. Estos son elementos galvanizados que ya vienen listos, con tarugos, con tornillos de autoperforantes, pero siempre hay que proteger la base, digamos. Y fíjense que acá dice hay mínimo de 20 centímetros para separar del suelo a la madera, ¿sí? Bueno, otra de las características que tienen estos tabiques es que se llama una estructura inline, digamos, o sea que las cargas tienen que estar alineadas con el montante, ¿sí?
sea que no puede haber una carga que quede acá en el medio. Evidentemente, en construcción con madera puede resistir por flexión, va a tener una cierta flexión, pero en la construcción con chapa, esto no va a permitir digamos, una carga que no sea sobre los montantes. Esto en línea, digamos, de la carga en línea, es todavía mucho más exigente en el tema de los tabiques metálicos, porque acá tenés una sección de madera maciza, pero acá tenés un perfil C, donde el alma del perfil C que está oficiando de montante tiene que coincidir con el alma del perfil C que va a ser el entrepiso o que va a ser el techo, ¿sí? Bien. Bueno, acá volvemos, acá es para reiterarle la modulación, fíjense acá, 40, 40, 40, y estos refuerzos de las ventanas, digamos, hay dos tipos de paneles. Paneles portantes, Arquitecto, sí, disculpe. Ahí estamos hablando de la modulación 40-40-40 según el sí, panel que usamos, pero ¿hay un sí. mínimo y un máximo, digamos, a usar? Eh, el máximo usar creo que es 60. Lo Bien, que pasa, a ver, ¿cuál es el principio de esta construcción? Que al tener una menor separación, a ver, ¿cuál es la carga que va sobre estas paredes? Es la carga de los entrepisos y de los techos, sí, ¿sí? Entonces, en la medida este, que vos tengas una menor separación de área de carga acá, ¿sí? La carguita esta va a ser más chica, ¿sí? sí, Y puede ser soportada por este elemento. ¿Está claro. bien? ¿Me entendés? O Sí, sea, la distribución sería mejor, la distribución de cargas. claro, la distribución de carga es mucho mejor. Entonces, si vos Claro, lo más eficiente. amplías, le vas a estar recargando a estos elementos y vas a tener que usar una sección mayor. Claro, ¿Sí? sí, Bueno, gracias. estos dos son paneles portantes. Los paneles portantes, después lo vamos a ver en detalle el steel framing, porque esto es una clase introductoria. Los paneles portantes pueden tener el dintel en la parte superior, fíjense, o sobre el vano que ustedes quieren hacer. Ahora, fíjense este elemento. O sea, nosotros estamos interrumpiendo esta línea de carga, ¿sí? O sea, estamos interrumpiendo la carga número 2, y estamos interrumpiendo la carga número 3, la carga número 4, ¿sí? O sea, la carga son, suponte, las viguetas de entrepiso, ¿sí? Las viguetas del entrepiso que están apoyando acá. Entonces, por medio del dintel, como siempre se hace, esto se va a flexionar, digamos, se va a flexionar y va a llevar las cargas a los extremos, ¿sí? En la medida que vos cortes 3, acá se cortan 5 elementos, quiere decir que vos necesitas, por un lado, 3 elementos de apoyo acá y 3 elementos de apoyo, bueno, 2, pero lo pones en los 3. Y entonces esto es lo que se llama jack o king, o sea, en la medida que más elementos corte, más elementos en la construcción con acero liviano vas a poner acá, ¿sí? Acá se ve los 3 elementos. Pero fíjense que no están rompiendo la modulación se mantiene, ¿ves? O sea, esos están por fuera de la modulación, ¿tá? Y lo mismo pasa en esto, acá el dintel está hacia abajo, lo mismo pasa, se han interrumpido X cantidad y acá tenemos 1, 2, 2 elementos y acá tenemos 1, 2 y 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Porque acá el dintel se apoya en no sé si logran ver, y se apoya sobre estos 2 jacks. Tienen hasta nombres particulares este tipo
de construcción. ¿Mm? Bueno, esto es un poco lo que les decía. Cuando tenemos una carga en línea, el PGC puede flexarse o puede tener esta deformación. Para evitar eso, se va a usar. En madera se usan los bloqueadores de madera. Y acá, en acero, en el tramo que está en contacto ya con la otra pared perpendicular, tenemos bloqueadores estos se llaman blocking, o sea, que es un perfil U. Estos ahora lo vamos a llamar PGU, perfil galvanizado U, y a este lo vamos a llamar PGC, perfil galvanizado C. ¿Sí? Fíjense que el bloqueador de ALMA va a ser un PGU que va a tener ese corte para doblar estas aletas, es para poder atornillar en los otros montantes, y se le va a incorporar un PGC que entra dentro de ¿sí? El PGC tiene 1 milímetro menos que el PGU. O sea, la solera tiene 100 milímetros o 120 y este tiene 99 milímetros. Entonces entra perfectamente ahí, se atornilla y queda este elemento rígido, ¿sí? Para bloquear, para evitar estos pandeos o estas deformaciones. Y las cintas son cintas de chapa galvanizada que van atornilladas en todos los montantes. ¿Mm? ¿Sí? Entonces se reduce la altura de pandeo y se evita digamos, la deformación del montante por una sobrecarga. ¿Mm? ¿Profe? Sí. Ahí ese refuerzo que es como que se enmarca parte del vano, ¿eso Sí. se puede poner intercalado? Uno No, sí, uno esto no, va en uno los sí. extremos Ah, del bien. panel. Esto va en los extremos del panel. De todos modos, esto, cuando se hace una obra en steel framing, se hace la ingeniería, donde se estudia el modelo tridimensional ante los esfuerzos, ¿sí? Entonces, en realidad el ingeniero te va a decir qué paneles tienen que tener esos refuerzos, ¿sí? O sea, nosotros podemos intuirlo, pero si querés hacer una ingeniería bien, te dicen tantas cosas tienen que tener. Por ejemplo, pueden aparecer estos elementos que son como pletinas, ¿ves? Diagonales. Esto es para el esfuerzo horizontal, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer para el tabique, el panel cuando recibe una fuerza de viento o algo? Va a tratar de levantarse esta punta, va a tratar de girar sobre este punto, ¿sí? Entonces vos lo que tenés que es anclar perfectamente esta parte y tener las diagonales, pueden tener doble diagonales para que no se deforme el panel, ¿sí? O sea, esto ya lo vamos a ir viendo, es para que ustedes vayan teniendo, esto es lo que te estaba por decir, ¿ves? Por ejemplo, esto es una doble diagonal donde se refuerza este panel. Este panel va a recibir, la fuerza de empuje desde este sector. ¿Sí? O sea, lo va a recibir en realidad, a ver, espera un minutito. O sea, cuando esto se vincule a una pared transversal, así, la que recibe la fuerza horizontal acá es la pared transversal y por flexión la lleva y la recibe esto acá. ¿Sí? ¿Entienden eso, no es verdad? O sea, cuando uno refuerza un panel es porque en realidad otra pared transversal, o sea, perpendicular, está recibiendo el empuje del viento. ¿Mm? Bien.
Además de esto, de las cruces de San Andrés y de los flejes, la otra cosa que transmite los esfuerzos de diagonales es el tablero estructural exterior. O sea, este tablero de OSB hace que ustedes puedan, o sea, que las fuerzas se transmitan en cualquier dirección, ¿sí? Entonces, una de las condiciones para que esto sea así es la cantidad de atornillado que tiene que tener, creo que son 50 tornillos por panel. Esperamos un segundito. 50 tornillos por panel, y fíjense acá cómo tiene que enmarcar, no tienen que coincidir los cortes de los paneles con los bordes, o sea, no podés cortar el panel, ni el Durlock, ni la placa de yeso cartón, que coincida con un eje, con un lateral de una puerta, por ejemplo. ¿Sí? Porque el mismo movimiento de la puerta va a hacer que se fisure esta parte. ¿Mm? ¿Sí? Entonces, son elementos que vamos a tener, yo sé que es mucho lo que le estoy dando, pero lo van a tener que ir incorporando, ¿sí? Formas de rigidizar, diferentes formas de rigidizar, los detalles. Bueno, acá hay otra forma de terminar el exterior, fíjense. Hasta acá es el panel que conocemos. Vamos a ver. Hasta acá el panel que conocemos. Acá tenemos un montante de perfil de chapa, una placa de yeso, la amarilla, una placa de yeso amarilla, el interior. Por supuesto, la lana de vidrio tiene la barrera de vapor. Tenemos la placa esta rojita, es el OSB, y tenemos adherido al OSB, clavado al OSB, la barrera de contraviento. Y esto vendría a ser, este detalle es muy usado en el steel framing, ¿se acuerdan del SATE, del sistema de aislación térmica exterior? Sí, sí. Es un SATE. Esto se le aplica una placa de telgopor, ¿sí? Se la atornilla a la OSB, se la pega y se la atornilla a la OSB, y luego se le puede poner este siding, que es de PVC o de fibrocemento, o se le pone un revoque, un micro revoque de terminación, ¿sí? O sea que esto le estás dando una terminación exterior, una aislación exterior adicional a la que ya tiene el panel. O sea, estos paneles son muy, muy resistentes a las inclemencias del tiempo. Digamos, este panel de 10 centímetros equivale prácticamente a una pared de ladrillo de 40 centímetros de espesor. ¿Sí? Eso también vamos a ver después más adelante cuánto aísla estos paneles. Cuánto aísla térmicamente. ¿Sí? Bueno, terminaciones, cómo se fijan, eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, acá este elemento, que es un elemento que viene para la madera y para el acero, son los anclajes, que son estos, este anclaje. Esto va sobre la solera inferior, y va sobre la solera en madera también, ¿no? Y esto se le pone un anclaje de un tornillo muy largo, que es una barra con anclaje químico. ¿Para qué es esto? Esto cumple la función de anclar ese panel a la viga de fundación, al hormigón, a la platea de fundación que tenemos acá. Esto va cada 1,20 m. ¿Sí? Cada 1,20 m tiene que aparecer, tomando los montantes verticales, porque esto tiene tornillos, acá no se logra ver, tiene tornillos, y se fija muy bien al piso para anclar toda esa estructura de manera que quede totalmente anclada. También vienen este tipo de anclajes, también son similares. ¿Sí?
esto quedaría así. ¿Y dónde se lo pone? En la unión entre dos paneles, ¿sí? Fíjense acá, ¿por qué tenemos dos montantes? Porque se une el panel 1 con el panel 2, y ahí va este elemento de sujeción fijo. ¿Mm? Bueno, hemos terminado esta parte ideal de paneles. ¿Y tienen ganas de más o no? ¿O ya ha sido demasiado? Chicos, Personalmente, yo no tengo problema. Siga, profesor. Y yo bueno, tampoco. bueno. Bueno, sigamos, vamos a ver un poco. A ver. Tipos de platea de fundación. O sea, podemos tener platea de fundación o pilotes aislados donde uno hace una especie de basamento, de entrepiso de madera o de metal, ¿sí? Para sobre ese entrepiso elevar la casa. Digamos, entonces, hacemos una especie de pilotaje o de pequeñas columnas con sus bases y hacemos un entrepiso con vigas principales y envigados para fundar las casas. O sea, para que ustedes se acuerden, digamos, cuando tenemos unas bases aisladas, nosotros ponemos una viga y esa viga que va a recibir esta carga de pared, de cualquiera sea, se va a flexionar y va a entregar las resistencias, digamos, las cargas porque por flexión recibe de este panel, de esta pared, la entrega al cimiento. Y con este mismo caso, o sea, esto sería lo mismo para la construcción en seco. O sea, ustedes van a tener una viga de fundación a nivel de suelo, van a elevar un pilote de hormigón y ahí van a poner una solera y van a apoyar la vigueta del emparrillado superior. Esta tabla que se ve acá se llama cenefa, una tabla cenefa, y en steel framing también se llama perfil cenefa, ¿no? Es un PGC de la misma altura que el envigado, ¿no? En madera se llama viga cenefa y en steel framing se llama, ¿cómo se llama? El PGU cenefa, sí. ¿Mm? Bien. Eh, eh, por supuesto, también puede ser corrida la fundación, o sea, en este caso es una viga, ¿no? Es una viga, digamos que recibe, que es el mismo caso a ver, perdón. Perdón, empecé mal, disculpen. Tipo de fundaciones, que no había visto. Bases aisladas y vigas de hormigón. Base aislada y vigas de hormigón, que es esto, ¿no? Esto es una construcción antigua que es lo mismo, nada más que es en madera, está sobre una piedra, una base sobre una piedra, digamos, y se construye con una construcción pesada en madera, en seco también, con tronco, ¿sí? Y luego está este tipo de fundación de base aislada y emparrillado de madera y la platea de hormigón. Esas son las tres bases posibles para hacer. ¿Mm? En este caso de pilotes, por ejemplo, ustedes lo ponen a los pilotes embutidos, empotrados en el hormigón. Sobre los pilotes disponen unas vigas, que son estas, ¿sí? Y hacen el emparrillado, ¿no? Esto, digamos, esto se hace, por ejemplo, si ustedes van a Buenos Aires y van a las islas van a ver que hay estos sistemas de tipo palafito por si hay una inundación
el agua pasa por acá y luego se va a la inundación y quedan de nuevo el sobrelevado de estos pilotes, ¿no? Esos son los sistemas eh, clásicos de construcción con madera. Depende, por ejemplo, en las islas digamos, de Buenos Aires, digamos, la isla del Río. Bueno, los pilotes, estos verdes, ¿por qué? Porque están impregnados con CCA, con sales de cobre, ¿sí? Eso que le digo que es nocivo. Y luego las vigas de madera totalmente separadas del piso. Acá tenemos los principios que vimos, que la madera tiene que estar aireada y tiene que estar separada de la humedad. ¿Mm? Bien, esto es el emparrillado, que es lo mismo, madera separada, ventilada. Esto ya lo habíamos explicado. Bueno, son tipos de emparrillado, esto sobre tiras lineales, como puede ser una casa. ¿Sí? Tienen entrecruzamientos para rigidización, estos entrecruzamientos para rigidizar estas placas. Bueno, son como cosas para que ustedes lo vean y lo tengan presente a estos tipos de construcción del basamento, digamos. Acá sobre las vigas de hormigón se ve esta cinta asfáltica, que es la que impide el paso de la humedad hacia la madera, a la primera tabla o a la primera solera de diseño, digamos, de donde está colocada la casa. Bien, esto sería así. Fíjense, esto es el sobrecimiento, viene la membrana, la aislación hidrófuga, la solera inferior, ¿sí? Acá han puesto, fíjense, una babeta que hace que el agua no vaya a entrar en la junta esta, sino que se vaya hacia afuera, ¿sí? Y todo esto está tapando toda la estructura. La solera inferior, la viga de apoyo, y el entablonado va en este sentido. Esto es lo que le decía, estos son barras roscadas, que uno las deja empotradas en el hormigón, y luego perfora, hace coincidir la perforación de la madera, le pone una arándela grande y la atornilla, ¿no? Son espárragos, o sea, un hierro torsionado de 12 milímetros. Bueno, ejemplo de cómo se hacen los basamentos, la separación, como vimos recién, ¿sí? Esto apoyado a media madera. Y fíjense, bueno, una de las cosas importantes que no sé, que creo que nadie las hace, o sea, uno de los lugares que más frío pasa es del suelo. Entonces se debe considerar en este tipo de basamento que tengan una aislación térmica en la parte inferior para no perder temperatura por este suelo, ¿no? Por debajo. Entonces se usan unas placas de cierre perforadas. La verdad, yo no las conozco, pero lo dicen los esquemas, digamos, deben ser unas placas especiales de fibrocemento perforada para evitar la condensación de humedad, digamos, eso es lo que yo pondría. ¿Sí? Y luego viene recién el basamento donde se coloca y se empiezan a hacer las paredes. Bueno, esto es con steel framing. Esto es steel framing, es lo mismo. Tenemos el basamento lineal. Este perfil C es el que le decimos que el perfil CENEFA, que tiene la misma altura de la vigueta esta, que tiene más o menos 200 milímetros, ¿no? Son 20 centímetros de altura. Sobre esa vigueta se coloca el OSB que va a servir, ¿sí? O un fenólico o un multilaminado, digamos, fenólico, que va a servir de piso de esto, ¿sí? Se atornilla ese multilaminado sobre la vigueta y luego sobre eso se coloca la solera de arranque. Y fíjense que acá tenemos unos flejes
donde se unen los paneles, porque estos son dos paneles, ¿sí? O digamos acá la unión de dos paneles, ahí tenemos que atornillar y vincularlos, digamos, digamos, sujetarlos al peso que tiene la fundación, ¿sí? O poner estos elementos que vimos hace rato, que en este sentido, que lo esté fijando totalmente al montante, ¿no? Bien, acá está, esto es el corte, tenemos una separación del piso, tenemos el perfil C, el OSB y el panel ya con el arranque. Bueno, estos son plateas de fundación. Como ya le dije, lo mismo, digamos, la platea de fundación va a tener una viga perimetral, sobre esa viga se coloca una membrana asfáltica, una membrana hidrófuga, o espuma, el poliuretano también le ponen, y la fijan a la solera como si fuese un replanteo de obra, digamos. Se fija con estos espárragos la solera inferior. ¿Mm? Y recién a partir de ahí se empiezan a armar los tabiques. Bueno, esto en madera es más de lo mismo, es el mismo sistema, las cargas que vienen superiores, acá lo ponen como que la carga es distribuida, pero en realidad tenemos que tener cargas en línea, digamos. En línea no puede tener esta carga que dé flexión sobre esta solera. El dintel es el mismo criterio que se usa en steel framing. Fíjense que acá hay dos elementos verticales, ¿sí? Los elementos cortos para marcar el vano y el dintel. Tienen nombres propios, pie derecho, la jamba, se llama muchacho. Bueno, esto es chileno, o sea, no sé, o sea, acá son montantes cortos, no, ¿sí? Dice, luz mayor o igual a 200 centímetros de 2 metros, doble jamba de apoyo. O sea que acá, para 2 metros, a 2 metros tenemos que poner dos jambas, era el triple jack, como le decían en steel framing, más el montante que recibe la viga de forma lateral. Esto es lo mismo en steel framing, en manos. Acá, por ejemplo, vemos el tabique superior, las viguetas que hacen el entrepiso, ¿sí? Que están apoyando, y esas son las cargas que tienen que estar totalmente alineadas para que se pueda construir con steel frame. Bueno, más ejemplos. Esto es cómo se arma la viga. Esta viga es con los mismos perfiles, fíjense. Se colocan dos perfiles C con un perfil U en la parte inferior y se va a colocar también un perfil U en la parte superior. Eso se va a transformar en una viga tubo. Y este sector de perfil C, fíjense, se va a adherir ahí, se va a atornillar lateralmente, es para poder apoyarlo, digamos, en el montante más externo, digamos. Y después tiene el montante corto que va a apoyar, donde apoya la viga esta dintel. Ahora, si nosotros lo ponemos al revés, invertido esto, alma con alma, vamos a hacer una viga doble T, en vez de una viga tubo, o una viga cajón, ¿ves? En este caso es la viga cajón, ¿sí? Y en este caso una viga doble T. ¿Entienden esto, no verdad? Esta es la solera superior del vano, ¿sí? Tenemos los dos perfiles C conectados alma con alma y una solera superior que lo va cerrando y se lo atornilla por arriba y se hace la viga dintel. O se hace la viga cajón
Yo creo que esta es la más fácil de hacer y la que más se realiza, ¿no? ¿Sí? Más se realiza. ¿Mm? Bueno, luego de esto, tanto de la solera, tanto con platea o como con tablero, la solera de arranque, ahí arrancamos a colocar los montantes, ¿sí? O en este caso, los montantes en steel frame. ¿Sí? Bueno, esto es algo que usan en Buenos Aires, cosa increíble. Hacen toda la casa de steel frame y después la revisten con ladrillos a la vista. ¿Sí? Dejan un hueco acá, un muro doble, digamos, un muro de 2 capas, de 2 hojas, y la revisten con ladrillo para que no parezca que es una casa en seco. ¿Sí? Bueno, esto es un detalle hecho por los que han traído el steel framing a la Argentina. Y acá, lo que se ve acá es un suelo, digamos, con cañería de agua para temperatura, un suelo radiante. Para eso han puesto una capa aislante de 2 centímetros sobre la platea de hormigón, ¿sí? Sobre la platea de hormigón para que no pierda temperatura en el piso, y tienes un contrapiso alivianado de 5 centímetros con una carpeta cementicia. ¿Sí? Bueno, esta es la forma de ir vinculando los montantes. Acá está, o sea, esta es la solera original, la que va vinculada al piso, y luego va la solera de arranque del tabique. ¿Mm? En este caso, el tabique que está en este sentido es el que se va primero y luego viene este tabique. Lo mismo pasa en el steel framing. Acá están los anclajes, fíjense. Acá está cada 80 centímetros el anclaje. O sea, si tomamos esto 40 y 40, o sea, a ver, esto es interesante de ver. Vamos a salir de acá. Vamos a poner más grande. Esto es interesante de ver. Y es importante que ustedes lo conozcan. Acá, estos dos perfiles C son como una columna. ¿Sí? ¿Lo identifican bien? Y a partir de ahí comienza este tabique para allá y este tabique para allá. O sea, está el montante de este tabique acá y el montante de este tabique que va para acá. ¿Sí? Está anclado perfectamente esto en el hormigón y está con este elemento de sujeción cada 80 centímetros para anclar esto a la fundación. Bueno, esto era lo que le decía. Ante fuerzas horizontales, ¿cómo trabaja esto? En realidad, el tabique que recibe ¿cómo sacamos esto? Bueno, el que recibe el empuje es este, y los que tienen que estar rigidizados son los laterales, son estos. Permítame. Bueno, estos son los tipos de rigidización en madera. En madera también se pueden poner elementos metálicos, pero normalmente se los hace en madera. ¿Sí? En steel framing son estos. Se ponen chapas como pletina y se ponen las chapas estas de chapa galvanizada en forma diagonal. Fíjense, ahí donde están las diagonales tienen que ir los anclajes al piso. Bueno, este es el blocking, el bloqueador de alma, que ya lo habíamos visto anteriormente con las cintas. Y bueno, y después viene esto que es nuevo, y ya nos olvidamos de la trama de vigas,
Y ahora vamos a paneles portantes. Estos se llaman paneles SIP. No me acuerdo el significado ahora en inglés de SIP. Insulated Panel, la S no me acuerdo. Es un panel donde ambas caras son estructurales y esto que es de telgopor o de poliestireno expandido está tan bien adherido que trabaja como un solo elemento constructivo. ¿Sí? Y esto es, por supuesto, el panel tiene 1,20 de ancho y la altura creo que es 2,40 o 2,60. También viene con el panel interior con yeso y esto, y vienen otros tipos de paneles, pero fundamentalmente lo que se conocen son estos paneles para. Y la construcción es bien sencilla. También se pone una solera de arranque y el panel entra como encaballado en esa solera de arranque y se atornilla, ¿sí? Y la unión entre paneles, esto no está totalmente lleno, se van poniendo montantes de pino, ¿sí? Estos montantes de pino y se van uniendo los montantes con los paneles, ¿sí? Se puede hacer abertura, siempre donde hay una abertura, donde hay una unión, va el tirante de madera, de pino, ¿sí? En este caso o en este caso, haciendo la abertura. Las mismas consideraciones del recorte del panel para el steel framing lo tenemos acá, y cuando en toda la altura del panel arriba se pone como una solera de apoyo, una solera de arranque para el entrepiso y luego para la planta alta. Bueno, chicos, espero que le haya servido. O sea, hemos hecho una especie de paneo así muy general, con algunos conceptos, para que ustedes tengan más o menos la idea de qué es lo que vamos a estar hablando. Después, por ejemplo, vamos a tener una clase ya directamente entera de steel framing. Vamos a tener una clase completa de paneles SIP, ¿sí? Y por supuesto la construcción con madera, porque nos faltan todavía los entrepisos y los techos, ¿sí? Bien. No sé si les he mandado el trabajo práctico, no sé si les mandé el trabajo práctico. Si no, No. les mando por mail. La idea del trabajo práctico, como ya le dije, es hacer un refugio modular, trasladable, con algún tipo de diseño que pueda albergar una familia mínima, que tenga mínimas condiciones de habitabilidad, un baño, una pequeña cocina, ¿sí? En el orden de los 30 metros cuadrados, que pueda ser trasladable, que pueda ser modular. Estoy pensando en algo que si ustedes, qué sé yo, juntan 2 o 3 módulos, hacen esa casita o ese refugio, o juntan 2 módulos o es un solo módulo, ¿sí? Es como si fuese esas mini casas que hay ahora, ¿está bien? Bueno, esa es la idea general. Entonces, y les dejo a ustedes como van a ser arquitectos y van a ser famosos, el diseño de ese módulo. Pueden usar. ¿Vamos a trabajar en grupo o de manera individual? ¿Cómo quieren trabajar? Yo no sé cómo se van a agrupar. Individual. Individual. Bueno, Individual, depende del premio. y sí, ¿no? El premio Es que es individual no $2. se reparte el premio. Bueno, ustedes lo ¿Cuántos deciden. premios van a hacer? No sé, tengo que gestionar los premios. Tengo que ir a ver mis amigos
que venden Durlock, que venden, a ver, ¿qué premio me van a dar? Puede ser una lápiz, una lapicera, una ruleta, no sé qué será. Ya voy a ver qué podemos manguear. ¿Mm? Esa es la verdad, qué podemos. Pero quiero que sea libre, que ustedes propongan lo que ustedes quieran, con cualquiera de estos sistemas, con paneles, Eso. con steel framing, con Ya tiene que estar madera. planteado ¿Ah? es solamente diseño arquitectónico y planteado de qué material, o sea, de qué sistema. Claro, o sea, acá el diseño arquitectónico tiene que ser plasmado primero Claro. en un plano que tenga todo, de cómo se va a apoyar en el piso, de cómo es el piso, cómo es las paredes, cómo es el techo. ¿Mm? Y Bien. cómo se va a unir, cómo, no sé, lo que ustedes, qué sé yo, si el techo es curvo, el techo es recto, el techo es plano, no sé, o inclinado. O sea, ahí ya tienen que actuar como arquitectos. Bien. ¿Sí? Sí, arquitecto en las clases nos decía de que usted iba a verificar en qué lugar físico nos íbamos a encontrar Sí, sí, y si no, bueno, en la cátedra. Mi en la pregunta cátedra. Mirá, sería la la idea parte sería, teórica. la parte teórica se la puedo seguir dando online y para mí es más Claro, fácil en mi casa porque tengo internet sí, sí, suficiente. sí. En la facultad no tengo. Y ya cuando podemos hacer un encuentro en la facultad para ir, para ver los planos, por ejemplo, para ver el proyecto, para ver eso y discutirlo entre todos y ver qué ideas salen, ¿no? Bien. ¿Y sería un solo trabajo práctico, digamos, a lo largo de todo el cursado? Exactamente. Bien, Eh, de- la idea es que ustedes hagan el vayamos proyecto, avanzando. cuando ya lo tengan, hagan toda la planimetría y luego hacemos una maqueta. ¿Les Bien. parece? Profe, ¿esto tiene que ser a mano o puede ser con la compu? No, no, esto puede ser con la compu. Como ustedes quieran. Le dejo al criterio de ustedes. Bien. ¿Mm? ¿Les parece bien o no? Sí, Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, perfecto. entonces los dejo, que tengan un buen fin de semana. Y, bueno. Y usted ¿Mm? nos avisa por mail si nos encontramos o virtual de nuevo Bueno, la sí, otra ya semana. esta semana me voy a ocupar de ver con la arquitecta que nos otorga los espacios que están mezquinos últimamente, estamos con problemas de espacio.